your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Abramos nuestras Biblias en Jeremías, capítulo 9, 24. Este va a ser un poco el pasaje que vamos a estar meditando, o es el pasaje que impulsa un poco a esta parte de la serie. Seguimos y vamos a seguir continuando con esta serie que es defender y proclamar el Evangelio. Vimos hasta hace un tiempito diferentes doctrinas del Evangelio, fuimos pasando por cómo Dios obra en salvación en medio nuestro, cómo la Biblia enseña acerca de la salvación, y nos hemos detenido por creo que 5 domingos más o menos para ver cómo el Evangelio también afecta a nuestra santificación, ¿sí? Por eso es que nos hemos detenido. Y terminamos la semana pasada viendo los atributos de Dios en cuanto a su santidad, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos del Evangelio mencionamos lo siguiente, ¿sí? Para comprender el Evangelio, para tener un conocimiento claro del Evangelio y para profundizar en el Evangelio, es necesario por lo menos tener 3 elementos bien en claro, ¿sí? En primer lugar, ¿quién es Dios? ¿Sí? Cuando sabemos quién es Dios y vemos cómo Dios es revelado a través de su palabra, la respuesta más natural del hombre es justamente ver su pecado, y ese es el segundo aspecto. Entender la condición del hombre, entender lo que la Biblia enseña acerca de la condición del hombre. Pero esto es un proceso que se da en paralelo, ¿sí? Cuando nosotros exaltamos a Dios, el hombre va a ser humillado. Nosotros vamos a profundizar en quién es Dios, en sus atributos, y nuestros pecados van a ser expuestos. Y esto nos lleva a un tercer elemento o a una tercera esencia del Evangelio que nos va a hacer que está justo en el medio de este proceso. Cuando entendemos quién es Dios y nuestra bajeza delante de Dios, y vemos nuestro pecado delante de Dios y vemos la santidad de Dios, y esta distancia se va haciendo cada vez más abismal, necesitamos también al mismo tiempo considerar cómo Dios restaura nuestra comunión con Él, cómo Dios obra en medio de nuestro, ¿sí? Y eso es cómo Dios, por medio de Cristo, va obrando en santificación, nos lleva hacia Él, nos capacita para poder estar delante de su presencia, ¿sí? Entonces, la semana pasada terminamos viendo la santidad de Dios y vamos a leer el pasaje de Jeremías 9:24, ¿sí? Podemos leer desde el versículo 23 y vamos a ver un poco más el contexto, ¿sí? Pero dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando Dios se da a revelar al hombre, Dios muestra sus atributos, ¿sí? Ayer hablábamos con Jesse a la noche de esto. Dios, nosotros para poder entender a Dios y conocer a Dios, como dice Jeremías 9:24, necesitamos como desglosarlo en cierta forma. No se puede hacer, esto es imposible. Los atributos de Dios están todos en perfecta armonía, en perfecto equilibrio, todos se sustentan, todos están de manera equilibrada, ¿sí? Pero para nosotros, para nuestro entendimiento limitado, entender todo esto de una nos es completamente imposible, ¿sí? De hecho, Dios cuando se revela al hombre dice: el que quiera alabarse, gloríese en conocerme y entenderme. Y fíjense en cómo Dios se revela al hombre: que yo soy Jehová, ¿sí? Que hago misericordia, juicio y justicia, ¿sí? De primera mano o de una primera impresión, nosotros podemos ver simplemente 4 atributos de Dios, aunque implican muchos otros más atributos
que no están de manera explícita, pero sí están de manera implícita, ¿sí? En primer lugar, yo soy Jehová, ¿sí? El conocimiento de quién es Dios, sus atributos en cuanto a sus personas, la Trinidad, están implicados en este yo soy Jehová, su soberanía, su gobierno, su autoridad, ¿sí? Al mismo tiempo, cuando dice hago misericordia, estamos viendo también su bondad, su amor, su celo, ¿sí? Hago juicio y justicia. Estamos viendo el atributo de la justicia de Dios, de la santidad de Dios. Son los otros atributos que están por implicación en este texto, ¿sí? Entonces, al estudiar las doctrinas de Dios, al estudiar el Evangelio, al estudiar esta serie que estamos hablando de defender y proclamar el Evangelio, debemos entender quién es Dios, ¿sí? Y es por eso que la semana pasada empezamos con el atributo de la santidad de Dios y hoy vamos a ver la justicia de Dios. ¿Sí? De vuelta, es muy pretencioso, pero es muy pretencioso pretender, ¿sí? de que vamos a poder estudiar toda la doctrina de la justificación en un solo domingo y es muy también pretencioso considerar que vamos a entender de manera acabada a Dios y conocer a Dios, aunque ese es el desafío que Jeremías nos plantea, ¿sí? Quería leerles una introducción que hace el Ministerio de 9 Marcas, sacó un librito que se llama ¿Qué es el Evangelio? Y el autor es Greg Hilbert. Pero permítanme que les lea una introducción que él hace con respecto al conocimiento y el concepto que la gente tiene acerca de Dios, ¿sí? Puede que a algunos les moleste un poco al escucharlo, pero piensen si no es realmente cómo la gente hoy en día piensa acerca de Dios. Y Greg Hilbert dice: permítame presentarle a Dios, y utiliza esta palabra en mi nombre, ¿sí? Dice: le aconsejo hablar suavemente mientras entramos. Puede que esté dormido en este momento. Mire que él ya está viejo y no entiende ni le gusta este mundo tan moderno. Su época de oro, de la que cuando habla está emocionado, fue hace mucho tiempo, antes de que la mayoría de nosotros hubiéramos nacido. Se trata de aquellos tiempos cuando a la gente le importaba lo que él pensaba de las cosas y lo consideraban alguien importante en sus vidas. Claro, todo eso ha cambiado ahora y el pobrecito Dios simplemente nunca se adaptó muy bien. La vida siguió su curso y lo dejó atrás. Ahora Dios pasa la mayoría de su tiempo en el jardín trasero. A veces voy allá para verlo y ahí nos tomamos nuestro tiempo, caminando y hablando suave y cariñosamente entre las rosas. De todos modos, parece que mucha gente aún lo quiere, o al menos se las arregla para mantener su porcentaje de aprobación bastante alto. Y le sorprendería cuánta gente se detiene a visitarlo y preguntarle cosas de vez en cuando. Pero eso no le incomoda, él está aquí para ayudar. Gracias al cielo, toda esa irritabilidad de la que usted lee en sus viejos libros, por ejemplo, cuando la tierra se abrió y consumió a unas personas o cuando llovió fuego en varias ciudades, ese tipo de cosas, esto parece haberse desvanecido en su época de antaño. Ahora Dios es un buen amigo. De esos amigos a los que no les inviertes tanto tiempo. Además es fácil establecer una conversación con él, especialmente desde que ya casi no habla. Y cuando lo hace es para decirme mediante una señal extraña que está de acuerdo con lo que yo quiero hacer. Esa es la mejor clase de amigo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe qué es lo que lo hace aún mejor? Que no me juzga, nunca, por nada. Claro, yo sé que en el fondo de mi corazón que él desea que sea un mejor hombre, más amoroso, menos egoísta y todo eso, pero él es realista. Él sabe que yo soy humano y que nadie es perfecto. Y estoy totalmente seguro que nada de eso le molesta. Además, perdonar gente es parte de su trabajo. Para eso está. Después de todo, él es amor, ¿verdad? Y a mí me gusta pensar en el amor como el nunca juzgar, solo perdonar. Ese es el Dios que yo conozco. Y la verdad, no quiero a ningún otro. Está bien, espere un momento. De acuerdo. Ahora sí podemos entrar. Y no se preocupe, no nos tenemos que quedar por mucho tiempo. De verdad,
Él está agradecido por cada minuto que le damos. Voy a leer lo que él dice para no sacarlo de contexto. Dice: bueno, es cierto, esta pequeña historieta se fue al extremo de lo ridículo, pero me pregunto si realmente está tan alejada de lo que mucha gente piensa acerca de Dios, inclusive aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Para la mayoría Dios es como un abuelo amable, bueno, un poco aturdido y necesitado, pero muy amoroso, con deseos pero no demandas, y puede ser ignorado tranquilamente si no se tiene tiempo para él. Y él es muy, muy, muy comprensible del hecho de que los seres humanos cometen errores. De hecho, es mucho más comprensible que el resto de nosotros. Y después continúa todo el libro hablando con respecto a la necesidad de predicar el Evangelio y de exaltar a Dios, ¿no? Pero puede que esta narrativa moleste, choque, ¿sí? Sobre todo por ahí a nosotros puede que nos moleste, pero piensa en 2 minutos. ¿No es esta la imagen que el mundo moderno tiene acerca de Dios? ¿No es la imagen que tiene incluso la mayoría de los cristianos hoy en día? ¿No es la imagen que a veces tenemos acerca de Dios en cuanto a su poder, su justicia, su santidad? La semana pasada les preguntaba esto: ¿hace cuánto no temblamos por la santidad de Dios? Si no temblamos, Dios es sumamente santo. Él no va a aceptar bajo ningún concepto el pecado, ni la más mínima partícula de pecado va a estar delante de su presencia. ¿No nos hace temblar eso? ¿No nos hace tener un temor reverente delante de su persona? A veces pienso que es necesario, y por eso vuelvo al pasaje de Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí? Dios se nos va a revelar de una manera que el hombre natural no soporta esa idea. No soporta el hombre natural el considerar a un Dios soberano. Le molesta, es algo que tiene que esquivar su mente. Mostrar a un Dios santo, justo, a un Dios fuerte, poderoso, temible en batalla, para el entendimiento natural es sumamente incomprensible. No lo soporta, no soporta esa idea. Es mejor tener la idea de un abuelo amoroso, senil, que simplemente quiere amar al mundo y apenas podemos dedicarnos un tiempito para él, que la idea de un Dios santo y que juzga toda la tierra. Como decía Greg Hilbert, preferimos adorar a una imagen mental distorsionada de Dios que adorar al Dios verdadero, adorar al Dios de la Biblia, adorar al Dios que dice: yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Ahora, cuando exponemos la verdad acerca de quién es Dios, sus atributos, vamos a entender y vamos a comprender y vamos a sentir la necesidad del Evangelio. Vamos a poder gozarnos de las maravillas de la realidad del Evangelio, porque vamos a ver un Dios sumamente grande, sumamente poderoso, sumamente potente, sumamente santo, inmensamente justo. Y vamos a ver nuestra necesidad y vamos a ver cómo Dios obra en salvación de su pueblo. ¿Sí? Por eso es importante, es sumamente importante volver a la Biblia y entender cómo Dios se presenta a sí mismo. Les voy a pasar simplemente un bosquejo que hice rápido. Vamos a estar viendo 3 aspectos de manera rápida. En primer lugar, vamos a dar una definición de la justificación y vamos a pasear por varios pasajes de la Biblia en cuanto a la justicia de Dios. Vamos a dar una definición de la justicia, vamos a buscar varios pasajes acerca de la justicia y vamos a ir meditando en cada uno de ellos. El segundo aspecto, vamos a estar viendo nuestra respuesta hacia la justicia de Dios. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo una conclusión y una parte de aplicación, ¿sí?, para nuestras vidas y nuestro andar diario. La justicia de Dios define la teología sistemática de Gruden. Dice: la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre
actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la norma final de lo que es recto. ¿Sí? Lo vuelvo a leer. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Paul Washer, en su libro Del único Dios verdadero, define y dice: la palabra justo se traduce de la palabra hebrea sadik y la palabra griega dikaios. Las dos palabras denotan la rectitud o excelencia moral de Dios. Según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo con quien es. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Él nunca será o hará algo que justificara una acusación del mal. Sus obras, decretos y juicios son absolutamente perfectos. En el día que Dios juzgará a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declarará que Dios es justo. ¿Sí? Ambas definiciones, tanto como la de Gruden como la que utiliza Paul Washer, mencionan que el atributo de la justicia de Dios, la justicia, es un atributo inherente a su persona, o sea, es parte de su esencia, es parte de su naturaleza. O sea que la justicia no es algo que meramente Dios decide ser o hacer, sino que es esencial. Él es justo. Así como vimos la santidad que es inherente a su persona, Él es santo. ¿Sí? Él no es que decide ser santo, sino que Él es santo, es su naturaleza. Lo mismo podemos decir acerca de la justicia. Es un atributo de Dios y es la raíz de su naturaleza. Él es justo. ¿Sí? Ahora, hay una relación directa entre la justicia de la persona de Dios y la justicia de sus obras y juicios. Dios hace justicia y juzga con justicia porque Dios es justo. Esto es importante entenderlo. Dios hace justicia y juzga con justicia porque Dios es justo. Y estamos siempre hablando del carácter de su naturaleza, de su esencia. ¿Sí? Por eso Él va a juzgar con rectitud, porque Él es justo. ¿Sí? Vamos a ir despacio, pero vayamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Sí? ¿Ven cómo se van relacionando su justicia, sus obras con su carácter? ¿Sí? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Mica, ¿vos qué traducción tenés? Dice: la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. La de las Américas. La de las Américas, me parece. ¿Y la NBI cómo lo dice? Sí, son parecidos. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel y no practica la injusticia. ¿Sí? Él es recto y Dios es fiel y no practica la injusticia. ¿Sí? Él es recto y justo. Vayamos al libro de Job, capítulo 36, versículo 23. Dice: ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: has hecho mal? ¿Sí? No sé cómo... Sí, vamos a este juego de leerlo también de las otras versiones también para entenderlo. ¿Qué capítulo? Job, capítulo 36, versículo 23. ¿Querés leerlo, Mica? ¿Qué le ha señalado su camino? ¿Y quién le ha dicho: has hecho mal? ¿Qué dice en vez de señalado lo tuyo? Prescripto. Y en el... ¿cómo dice? ¿Quién puede pedirle cuenta de sus actos? ¿Quién puede decirle que se ha equivocado? Exactamente. Pensemos un minuto. Imagínense esta escena, ¿sí? Sus criaturas delante de Él, ¿sí? Dios juzgando al mundo, trayéndolos a todos delante de su presencia,
delante de su juicio. Dígame, mencióneme una de sus criaturas que pueda decir, te equivocaste, obraste mal, indicaste mal el camino. Delante de Dios. No, delante de nosotros diciéndole a Dios. Sus criaturas diciéndole a su creador, obraste de manera equivocada. Sí. Es fuertísimo pensarlo. Salmo 36. ¿Cómo, mi amor? Insólito. Sí, por eso Job lo dice de esa manera. ¿Quién le va a decir? Has hecho mal. 36. Job, Salmo 36:6. Dice, tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Como... Sí, digámoslo en... Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como un profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Tu justicia es como las altas montañas, tu juicio es como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Sí, nos está mostrando que la justicia de Dios, sus juicios son inmensurables, o sea, no se puede contar, no se puede medir. ¿Sí? La justicia de Dios es algo que no vamos a poder medir. Vayamos al Salmo 89, versículo 14. Y miren cómo hace la relación de su esencia. Dice, justicia y juicio son el cimiento de sus tronos. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y vayamos al Salmo 97:2. Salmo 97:2 nos dice, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Sí? Nos hablan de la base y la esencia del trono de Dios, de cómo Dios va a juzgar. ¿Sí? Salmo 119, versículo 142, que dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Sí? Y el pasaje que leíamos de Jeremías nos hablan de la misma relación. Fíjense en cómo Dios es presentado y cuál es la relación entre su esencia y sus obras. ¿Sí? Todos estos pasajes nos ayudan a entender esto, cómo Dios es justicia y cómo va a obrar en justicia. ¿Sí? Como les mencionaba recién, Dios hace justicia, ¿sí? Sus obras, y Él juzga con justicia porque Dios es justo. ¿Sí? Estos pasajes nos muestran la esencia de su persona y cómo Dios va a obrar. ¿Sí? Algo que mencionaba ayer a la noche con Jessy. Dios va a obrar con justicia porque Él está sujeto a su ley interna. No hay una ley por sobre la de Dios. Dios no va a juzgar conforme a una ley externa a Él mismo, ¿sí? Porque esta ley estaría por encima de Dios. Dios va a juzgar por quién es Él, ¿sí? por su naturaleza misma, ¿sí? Entonces eso es terrible. Otro punto es que la justicia de Dios, al igual que su santidad, es trascendente, ¿sí? O sea que supera o escala por encima de todas las demás cosas. Es importante entender que la justicia de Dios, al igual que como su santidad, es trascendente y sobrepasa la de todos los demás. No hay otro que es justo como el Señor. Vayamos al libro de Job, capítulo 4, y meditemos en este texto que dice, Job 4, versículos del 17 al 19. Será el versículo 17, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en sus casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Isaías 45, versículo 21. ¿Quieres leerlo, Jessy?
21. Ujú. Proclamar y hacerlo acercarse. Y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. En esto vemos la trascendencia de Dios, ¿sí? Ahora, es interesante y debemos considerar esto, ¿no? Dios es como, para mí fue un pasaje muy claro el de Job, ¿sí? El que leímos de Job. ¿Quién de sus criaturas se va a ser más justo que su Creador? Es lo mismo que leíamos también en Salmo, ¿sí? Ahora, debemos pensar también que Dios, así como la justicia de Dios es trascendente, y vamos a notar muchos paralelismos con lo que vimos la semana pasada con la santidad. Dios no queda... me quiero apegar a lo que escribí para no irme por las ramas, pero la justicia de Dios, como en su santidad, se refleja en su actitud hacia las obras de los hombres y ángeles. Dios no es moralmente neutral o apático, sino que ama la justicia y aborrece la injusticia. Al igual que con la santidad, Dios no está simplemente allá, lejano, o como leíamos en la introducción del libro, Dios no está como un abuelo senil que simplemente está ahí pobrecito esperando a que alguien lo venga a visitar y alguien escuche sus consejos, sino que Dios en toda la Escritura se presenta como un Dios activo, un Dios que está participando de manera activa en sus atributos. En su santidad Él no puede tolerar el pecado y en su justicia Él no puede permitir la injusticia. De hecho, la repele, es algo que Dios no puede permanecer en una posición neutral o en una posición apática, sino que Él tiene que aborrecer todo lo que representa la injusticia. Vayamos al libro del Salmo, capítulo 7. ¿Sí? Miren lo que los Salmos nos dice acerca de esto. Salmos capítulo 7. Miren cómo nos revela a Dios y cómo nos muestra su accionar a lo que es contrario a Él. ¿Sí? Salmos capítulo 7, versículo 11 dice: Dios, ¿cómo es Dios? Juez justo. Salmo 7, versículo 11. Dios es justo, juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cómo está Dios con relación al impío? Airado todos los días. Dios es juez justo, no puede soportar y no puede permanecer de manera apática en contra de la impiedad. Él va a obrar. Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. El versículo 12 dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Otro salmo, el capítulo 11, versículo 7. Miren de vuelta la misma relación. El salmista nos muestra quién es Dios en su esencia, en sus atributos, pero al mismo tiempo nos muestra cómo Dios obra en sus atributos. Dice, porque Jehová es justo. ¿Y qué hace? Ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Por implicancia, en un aspecto negativo, el que no es recto no va a poder mirar su rostro. Él va a obrar como veíamos en el Salmo 7, los versículos 11 y 12. Pero no es cuestión de palabras solamente, ¿sí? La realidad del juicio divino es un hecho y aparece página tras página en el relato de la Biblia, ¿sí? Dios, piensen en esto, Dios juzgó a Adán y a Eva expulsándolo del jardín del Edén y pronunciando maldición sobre su futura vida terrenal. Génesis capítulo 3. Dios juzgó al mundo corrompido de la época de Noé y envió un diluvio para que destruyese la humanidad. Génesis capítulo 6, del 6 al 8.
Dios juzgó a Sodoma y Gomorra en Génesis 18-19 y juzgó a Egipto en Éxodo 7 al capítulo 12. ¿Sí? El hecho de que Dios obra y es justo, y vemos las exhortaciones de los salmos que dicen que Dios va a obrar, no se queda solamente en meras palabras, en meras promesas de que Dios va a hacer juicio. Dios a lo largo de la historia intervino en juicio. ¿Sí? Piensen cómo Dios trató a los que adoraron el becerro de oro valiéndose de los levitas como ejecutores. Éxodo capítulo 32. ¿Sí? Cómo Dios juzgó a Nadab y a Abiú para ofrecer fuego extraño, los mató. ¿Sí? Cómo Dios trató en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira, cayeron muertos delante de la presencia de los apóstoles. O cómo Dios trató con Elimás en Hechos capítulo 13 versículo 8. ¿Sí? Una persona que se resistía al Evangelio, y Pablo le declara a Elimás y queda absolutamente ciego. El juicio y el obrar de Dios conforme a su justicia lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la Biblia y también en el Nuevo Testamento. Entonces, no es que Dios solamente va a obrar contra el impío y lo dice solamente de manera verbal o lo dice de manera teórica. Dios obra efectivamente en contra del impío. La justicia de Dios al mismo tiempo nos tiene y nos da esta garantía de que Él no va a obrar y de que Él no va a obrar de ninguna manera haciendo lo que es malo o haciendo lo que no es recto. Él va a reinar sobre su creación sin capricho y sin parcialidad o injusticia. Miren cómo dice Segunda de Crónicas, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Sí, Segunda de Crónicas 19, versículo 7. ¿Querés leerlo ya? No. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas ni admisión de cohecho. ¿Sí? Job, capítulo 8, versículo 3. ¿Acaso, dice Job 8, capítulo 3, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Sí? Más adelante, en el capítulo 36, versículo 23, que lo leímos. ¿Cuál? Job 36, versículo 23. El texto que leímos hace un ratito. ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? ¿Sí? Los salmos tienen la misma relación. Salmo capítulo 9, versículos 7 y 8. Salmo 9, versículos del 7 al 8 dice: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y busquemos un pasaje más. Busquemos Sofonías, capítulo 3. ¿Sí? Sofonías, capítulo 3, versículo 5. Jehová, en medio de ella, es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza, dice. El hecho de que Dios es justo, el hecho de que Dios va a obrar con justicia, debe generarnos diferentes pensamientos. Por un lado nos genera temor, y eso es natural, y lo vamos a ver más adelante en algunos pasajes, ¿sí? Pero algo que también nos refleja la justicia de Dios es la garantía. Él no va a obrar de manera incorrecta. Dios no va a hacer injusticia. Dios va a hacer lo que es
justo delante de su trono. Dios va a obrar con justicia, Él va a juzgar con rectitud, nada va a poder torcer su brazo, nadie va a poder hacer cohecho con Él. Él no va a torcer la justicia, ¿sí? Él no va a obrar de otra manera, porque el hacerlo sería quebrantarse a sí mismo, ¿sí? Es algo que es imposible. Ahora, nuestra respuesta delante de este atributo. Y la primera reacción es que debemos vivir con temor y justicia ante Él. El atributo de la justicia de Dios nos debe producir miedo, nos debe producir temor. Segunda de Crónicas, lo leímos hace un ratito, pero Segunda de Crónicas, el capítulo 19, versículo 7. Presten atención a cómo se ve esta relación hacia la respuesta del atributo de la justicia de Dios. Segunda de Crónicas 19, capítulo 7, dice: sea pues con vosotros que el temor de Jehová. Y el segundo punto, mirad lo que hacéis. ¿Sí? Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Querés leerlo, Mica, en tu traducción y después sale en la tuya? Ahora pues que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado de lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. Sí. La justicia de Dios nos hace pensar en nuestra manera de andar. Y la respuesta más natural, según de Crónicas 19, es el temor. Dios no va a obrar con imparcialidad. Delante de su juicio, delante de su trono, no va a haber nadie que pueda tener privilegio, ni coronitas, ni va a poder sobornar delante de su trono. Él va a obrar con justicia y eso produce en sus criaturas el temor y el hecho de considerar, mirar cómo andan. Por eso Efesios capítulo 4, los versículos del 22 al 24, Pablo exhorta de la misma manera, teniendo en mente esto. Efesios 4, los versículos del 22 en adelante. Sí, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso a que una vez que entienden el Evangelio, una vez que comprenden el Evangelio, una vez que ven la maravilla de Dios en el Evangelio, se muevan con rectitud, que se vistan de Cristo, que está este nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere decir esto de manera práctica? Que el que mentía no mienta más, que el que roba no robe más, el que hablaba y no edificaba a sus hermanos ahora hable para edificación, que las palabras corrompidas sean palabras cambiadas por palabras de alabanza. Eso es manejarse con rectitud delante del Señor. Eso es, como dice Efesios 4:1, es andar de una manera digna, conforme a nuestro llamamiento. La misma idea tiene el apóstol Juan, y en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, dice 2:29 de primera de Juan. Sí, dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice: hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Sí? Ahora, es importante y debemos entender que no llegamos a ser aceptables ante Dios por medio de nuestras obras de justicia. ¿Sí? De hecho, eso no es lo que plantea la Biblia, sino que nuestras
obras de justicia son evidencias de que Dios verdaderamente nos ha salvado. ¿Sí? Un cristiano genuino no es sin pecado, pero no vivirá en pecado y rebeldía como un estilo de vida. Si una persona profesa ser cristiano, pero su vida está marcada por desobediencia continua a la palabra de Dios, sin arrepentimiento o sin la disciplina de Dios, es cierto que su profesión no es genuina. También un extracto tomado del libro de Pueblo, ¿sí? Dicho de otro modo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Sí? La justicia, el hecho de movernos con temor delante de Él y el hecho de practicar justicia y manejarnos rectamente delante de su persona, es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. El hombre natural, como les dije al principio, no soporta la idea de Dios como juez justo, y al no soportar la idea de como un Dios justo, obra, camina, anda, se maneja de manera injusta. No puede presentar obras de justicia delante de Dios. Pero el que puede permanecer, como dice Efesios, el que puede andar en las obras, en buenas obras, es porque Dios las preparó de antemano, porque fuimos creados, hechuras suyas, ¿sí? Porque fuimos hechos nuevos, hemos nacido de nuevo por medio de la palabra, por medio del Evangelio, y es por medio del Evangelio que nosotros podemos tener justicia delante de Dios. ¿Sí? También por otro lado tengo que mencionar esto, el creyente está continuamente delante de Dios presentado como justo por medio de los méritos de Cristo. Esto ya lo estuvimos estudiando en la doctrina de la justificación. Dios, por medio de Cristo, nos ve aceptos, nos ve amados. Ya no hay obras que podamos presentar delante de Él para ganar su aprobación, para ganar su afecto, incluso para ganar su cariño. Dios nos ama con un amor inquebrantable, con un amor que no va a ser conmovido, ni corrido del lugar, ni va a menguar, ni va a ser aún mayor, porque nos ama conforme amó a Cristo, y esa es nuestra posición. Nosotros estamos unidos en Cristo. Nada ni nadie nos va a poder separar de su amor en Cristo. Pero las obras, la justicia, la rectitud en nuestra manera de andar, va a dar evidencia de dónde estamos parados. ¿Sí? Si nuestra vida no presenta un andar digno, bueno, de vuelta, como les dije antes, muy posiblemente no comprendamos realmente el Evangelio. Si en nuestra vida vemos que hay una atadura hacia el pecado, hay algo que está faltando, hay algo que no se condice conforme a la palabra. Y repito, y esto tengo que mencionarlo siempre, pero en el Evangelio, Dios, por medio de Cristo, rompe con las ataduras del pecado. Y nosotros tenemos un apartarnos, hay un cambio nosotros estábamos andando en desobediencia a la palabra de Dios. ¿Sí? Pero Dios obra en regeneración en nuestros corazones, nos llama al arrepentimiento y nos mueve por medio de la fe hacia Cristo. ¿Qué sucede? En primer lugar, este hombre que estaba caminando en desobediencia, ahora que es una nueva criatura, se arrepiente y camina conforme a la palabra. Empieza a caminar. Sus pasos, su manera de andar no va a ser comparada con los grandes hombres de la fe. Eso es inconcebible. Es un bebé, es como Samuel que recién aprende a caminar. Yo no puedo pretender que Samuel corra como un adulto. No puedo pretender que tenga la habilidad para moverse y desenvolverse como lo tiene una persona de 30 años. No puedo pretender eso. Samuel es un niño, es una criatura, pero está empezando a caminar. Él está empezando a aprender a cómo desenvolverse. ¿Sí? Lo mismo sucede con el que llega a la fe. Dios obra en arrepentimiento, lo traslada por medio de la fe al Evangelio, abraza la palabra. Ahora esta persona empieza a caminar. Hay una separación del pecado de manera radical, hay un desprenderse del pecado, o por lo menos hay ya no una satisfacción por el pecado. ¿Sí? Dios está obrando en este corazón y lo está llevando al arrepentimiento, lo lleva a amar más a Dios, más a su palabra, lo lleva a tener un odio más profundo por el pecado a medida que va creciendo y empieza a dar evidencias de verdaderos arrepentimientos. Se empieza a alejar del pecado, empieza a buscar
obedecer la palabra de Dios, empieza a querer ajustar toda su vida conforme al Evangelio y va caminando y va creciendo, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos llama. Por eso es que cuando vemos la justicia de Dios, nos debe producir un temor y nos debe producir el hecho de querer manejarnos con justicia delante de Él, pero siempre debemos tener presente que es por medio de Cristo que nosotros tenemos justicia delante de Él. Al mismo tiempo, una segunda respuesta delante de este atributo es que nos produce gran confianza en Dios y en sus cuidados hacia su pueblo. Miren lo que dice el Salmo 92, capítulo 15. ¿Vamos bien hasta acá? Dice el salmista: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Versículo 15, ¿no? El versículo 15, ¿sí? Para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. ¿Cómo lo toma el salmista este atributo de que Jehová es justo y recto? Esa es su roca, esa es su fortaleza, ese es su escudo, ¿sí? El Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. ¿Estamos? Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este texto me gustaría verlo en las otras dos versiones. ¿Cómo lo tenés, Mica? No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de la justicia. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Con mi diestra victoriosa igual se aplica a la justicia. Isaías capítulo 42, versículo 6 dice: yo soy Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Sí? El atributo de que Dios es justo y que Él va a obrar con justicia, al salmista Isaías, a todo su pueblo, nos da esta confianza en Dios. Dios va a obrar y va a cuidar a su pueblo conforme a su justicia. Como dice, te sostendré con la diestra de mi justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dios nos va a sostener por medio también de su justicia. Otra respuesta a los atributos de Dios es que nos lleva a vivir una vida de adoración, alabanza y regocijo delante de Dios. Miren cómo también responden los salmos en el capítulo 96, versículos del 11 al 13, en relación a la justicia de Dios, a la alabanza, al regocijo y al gozo y a la adoración. ¿Salmo cuánto? Salmo 96, versículos del 11 al 13. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Sí? Sigamos en el libro del Salmo, vayamos al capítulo 145. Versículos 6 y 7. Dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. ¿Sí? Más adelante, Daniel capítulo 4, versículo 37, dice: ahora yo, Nabucodonosor,
alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Sí? Una respuesta. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Bueno, qué hermoso pasaje de Apocalipsis. Jeremías, ¿quién no te temerá? Una respuesta al atributo de la justicia de Dios es la alabanza, la adoración, el regocijo. ¿De dónde surge la alabanza, la adoración, el regocijo, la gratitud delante de Dios? Es que justamente conocemos quién es Dios, su justicia. Vemos su rectitud, vemos su juicio, su castigo en cuanto al pecado, pero también vemos la providencia por medio del Evangelio, como Dios nos sustenta por medio de Cristo. Es por eso que Apocalipsis 15, versículos del 3 al 4, nos hablan de que todos los pueblos se van a gozar de su justicia. Al mismo tiempo, la justicia de Dios nos lleva a vivir una vida de oración. El Salmo 145, versículos del 17 al 19. Salmo 145, versículos del 17 al 19 dicen: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Cumplirá el deseo de los que le temen. Lucas, capítulo 18, versículos del 7 al 8. Lucas, capítulo 18, versículos 7 al 8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? La justicia de Dios nos lleva a vivir una vida de oración, nos lleva a clamar por su justicia. Y otro aspecto de cómo respondemos ante la justicia de Dios, y es el último punto, es que la justicia de Dios nos lleva a proclamar su justicia a todos los pueblos. Apocalipsis veíamos que todos los pueblos iban a estar alabando su justicia, pero miren cómo estos pasajes hablan en relación directa a la proclamación de la justicia de Dios. Salmo 40, versículo 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Salmo 71, versículos 15 al 16. Salmo 71, versículos del 15 al 16 dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Salmo 145. ¿Ese era el 75? 71. El 75. Perdón. Salmo 145. Salmo 145. Mire lo que dicen los versículos del 6 al 7. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando meditamos acerca de la justicia de Dios, de vuelta, al exaltar a Dios revela la esencia del hombre y nuestra necesidad de un Salvador. Y esto es Cristo. Necesitamos a Cristo para no ser consumidos por el temor delante de Jehová. Necesitamos a Cristo para que Él sea nuestro intercesor o nuestro real sacerdote para presentarnos continuamente delante del Padre como justos, como aceptos, ¿sí? Y al meditar también en la justicia de Dios nos lleva a, como lo vimos dentro de las implicaciones de nuestra respuesta, a vivir en temor, a vivir en obediencia, a vivir en una vida de obediencia a la palabra de Dios por medio del Evangelio. Nunca está separado la proclamación del Evangelio, ¿sí? Incluso, como leíamos en Apocalipsis, el pensar, el meditar, el considerar lo que la palabra nos enseña con respecto a la justicia de Dios y cómo Dios obra en justicia, y cómo Dios obra en rectitud, ¿sí? Cómo Dios obra de manera recta para con su pueblo, para con el impío, nos lleva a proclamar su palabra, nos lleva a proclamar su justicia. Nosotros hoy podemos ver lo que los profetas estaban anhelando. Ellos veían que Dios iba a obrar con justicia y sabían que Dios iba a obrar con relación a su pecado. Ellos sabían que Dios iba a enviar a un Mesías para salvarlos. Nosotros miramos hoy atrás y vemos que Dios efectivamente obró en justicia y Dios efectivamente trató el pecado. Cuando Dios cargó sobre su Hijo, sobre Cristo, toda la impiedad, todos nuestros pecados, todos los pecados de su pueblo, los cargó en Cristo. Y Él fue molido por nuestros pecados, como dice Isaías. Por eso nosotros podemos alabar la justicia de Dios. Por eso nosotros podemos proclamar la justicia de Dios. De hecho, eso es lo que arde en nuestros corazones. Dios es justo, Dios es un juez justo, Él es soberano, sus juicios son perfectos. Él no va a tomar al impío como justo, Él va a obrar con justicia. Y de hecho lo hizo, y obra en justicia por medio de su Hijo. Y es por medio de Cristo que nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, ¿sí? Oremos para que Dios obre en nuestra vida, revelándonos su justicia, y que refresque en nuestros corazones el poder del Evangelio. Cuando nosotros vemos cómo Dios trató a su Hijo, nuestros corazones son fortalecidos, nuestros corazones son animados, nuestros corazones son inflados para luchar contra el pecado, para proclamar a Cristo, para vivir nuestra vida en obediencia delante de Él, para manejarnos con un temor reverente, por un temor santo. O sea, el cristiano, esto no lo puse, pero es importante, el cristiano no se maneja por el temor al castigo de Dios, aunque es una evidencia de que Dios castiga a sus hijos y los corrige, pero no es la esencia por el cual nos manejamos en temor. El cristiano hoy en día ve cómo Dios obró en Cristo, cómo Dios cargó sus pecados en su Hijo, y lo que nos mueve es, como dice Pablo, el amor de Dios, el amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que nos constriñe ver a nuestro Salvador siendo el sustituto perfecto por mis pecados. Es dañar una relación tan hermosa por medio del pecado, es insultar de una manera tan indigna a aquel por quien murió por mí. Es el amor de Cristo lo que nos constriñe y nos hace movernos en santidad, en la predicación, en la proclamación, en ajustar nuestra vida conforme al Evangelio. Por eso tememos, esa es la base. Como dice Efesios en el capítulo 4:30, si no me equivoco, no contristéis al Espíritu Santo, el cual es la garantía de nuestra promesa. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo, sí, podemos contristar al Espíritu Santo, y eso es nuestro temor, de contristar a quien nos ha amado mucho. ¿Sí? ¿Oramos? It's your grace from beginning to the end. It's your grace.